de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Bendiciones. Mi nombre es Gustavo Salguero, pastor en la Iglesia de Cristo de Benecer Salamá, pastoreando ya hace un poco más de un año. Y pues quisiera contar un poco el testimonio, parte de mi vida, parte de la vida de mis hijos. A lo largo de nuestra vida, pues es hermoso lo que el Señor va haciendo. El Señor nos va mostrando su gracia, su misericordia día con día. Y pues nosotros con mi esposa tenemos 18 años de estar en matrimonio, 20 años de conocernos. Y pues nos conocimos estudiando aún, nos conocimos siendo amigos, empezamos con una amistad muy hermosa y luego pues sin conocer al Señor llegamos a casarnos. Derivado de ese matrimonio sale mi primera hija, la cual hoy por hoy tiene 17 años. Y nosotros pues estuvimos por mucho tiempo alejados del Señor, por mucho tiempo haciendo cosas que seguramente desagradaban al Señor, pero Él nos alcanza en su misericordia despuesito que nace mi hija. Al tiempo, como todo matrimonio, pasamos ciertas dificultades, ciertos problemas, como bien digo, como cualquier matrimonio. Sin embargo, sí hubieron partes donde afectaron y tal vez quebrantaron algunas partes de nuestro matrimonio, independientemente de que ambos, cualquiera de los dos, habíamos sido culpables. Al punto de que pensamos en algún momento en llegar a una separación. Y claro, pues eso es doloroso, eso es un poco complicado tanto para la pareja como para los hijos, ¿verdad? En ese tiempo estaba solo mi hija mayor. Y yo pues ya siendo cristiano, todavía en mis inicios de cristiano, pues le pedí al Señor una señal, le pedí al Señor que me guiara, a pesar de que sabía que no estaba del todo bien, le pedí al Padre que me guiara y que me diera una señal. Y el Señor fue bueno, respondió rápidamente enviando a mi segundo hijo. Esa fue la señal, entendí que Él era un hijo señal para nuestra vida y que esa era la bendición que Él nos enviaba y la señal que Él nos enviaba, como diciendo: ustedes deben de estar juntos, que había un plan para nuestro matrimonio. Entonces arreglamos nuestras diferencias, nos metimos más con el Señor, buscamos cada vez más del Señor, comenzamos a servir dentro de la iglesia. Fuimos servidores por mucho tiempo en Zona 5. Estuve 10 años en el departamento de servidores, mi esposa 10 años en el departamento de danza, y luego pues pasamos a estar en el departamento de tesoros del ministerio por otros 6 años aproximadamente. Regresando a cuando mi hijo nace, como bien decía, mi hijo fue un hijo señal, fue un hijo que hizo que nuestro matrimonio madurara. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Que nuestro matrimonio madurara y que pudiéramos nosotros ir avanzando, conociendo más al Señor y sabiendo que había un plan del Señor. Sin embargo, pues fuimos caminando de la mano del Señor, como les digo, sirviéndole al Señor. Mis hijos también fueron servidores desde muy pequeños. Mi hija también sirvió en danza desde que tenía 4 años, y mi hijo en servidores, en alabanza. Fuimos creciendo día con día en el Señor, metiéndonos con Él. Sin embargo, como bien decía al inicio, el Señor nos muestra de sus maravillas, nos muestra de su majestad y de su gloria. Y a pesar de las dificultades, de las pruebas, seguían viniendo pruebas a nuestro matrimonio, pero ya de otra índole, ¿verdad? El Señor probándonos, el Señor probando nuestra fe, el Señor probando cómo íbamos nosotros creciendo, ¿verdad? Teniendo esos dolores de crecimiento. Cuando uno va creciendo,
existen unos dolores en lo natural y creo yo que en lo espiritual también existen ciertos dolores que uno va pasando día con día. Lo vemos en la Biblia, ¿verdad? A Pedro, cuando iba creciendo, le dice el Señor que Satanás lo había pedido para zarandeados como a trigo, pero que él pide que su fe no falte. Y cuando haya salido de eso, ve y fortalece a tus hermanos. Entonces entendíamos parte, a pesar de nuestra ignorancia espiritual, todavía entendíamos que el Señor tenía muchas cosas para nosotros y que Él estaba poniendo promesas en nuestra vida. Sin embargo, alrededor de cuando mi hijo tenía 6 años, empieza a tener ciertas afecciones en su salud. Vemos que él empiezan a salirle ciertas manchas en su piel, empiezan a salir ciertas dificultades, ciertas partes de su cuerpo empezaban a tener ciertas afecciones que no tenían una facilidad como para verlo. Entonces lo llevamos al médico, aparentemente no era nada, lo mandaron con un dermatólogo, dijo que eran manchas seguramente de la piel, del sol y demás, y fuimos dejándolo. Entendiendo de que estaba todo normal, habíamos hecho lo que correspondía, pero seguían avanzando, ¿verdad? Mi hijo, pues la verdad es de que siempre fue un niño bastante sano, desde que nació, comió muy bien, se alimentó muy bien, no era difícil que se enfermara hasta de una gripe o del estómago, que es lo más normal, hasta de eso costaba que se enfermara. Pero veíamos, como les decía, esa parte en él que no nos dejaba tranquilos, ¿verdad? Entonces comenzamos a buscar la guianza del Señor, buscar los médicos que fueran los especialistas en ver algunas cosas, y sin embargo seguía sin salir absolutamente nada en él. Seguimos, como les decía, en nuestra vida. Él seguía estudiando, empezamos a avanzar en más tiempo, llegó a los 7, 8 años, y él comenzó un día con un dolor muy fuerte en su estómago, el cual nos llevó a llevarlo a la emergencia del hospital. Aparentemente decían que era una hepatitis. La que le estaba afectando. Sin embargo, le hicieron exámenes y el mismo examen de la hepatitis sale negativo. Pero había una afección en su hígado, había una afección que no encontraban la razón por la cual él tenía ese dolor, pero su hígado estaba ligeramente en ese momento inflamado. Siguió normal, lo dan de alta, sigue una secuencia con el médico, que lo estaba atendiendo, el especialista, y le empiezan a realizar una serie de exámenes un poco agotadores y demás, y seguía sin salir absolutamente nada. Nuevamente piensan que es un tipo de hepatitis que no era normal, le vuelven a hacer exámenes sobre eso y vuelve a salir negativo. Cambio de vida. Cambio de vida. Mi hijo, pues la verdad es de que siempre fue un niño bastante sano, desde que nació, comió muy bien, se alimentó muy bien, no era difícil que se enfermara hasta de una gripe o del estómago, que es lo más normal, hasta de eso costaba que se enfermara. Pero veíamos, como les decía, esa parte en él que no nos dejaba tranquilos, ¿verdad? Entonces comenzamos a buscar la guianza del Señor, buscar los médicos que fueran los especialistas en ver algunas cosas, y sin embargo seguía sin salir absolutamente nada en él. Seguimos, como les decía, en nuestra vida. Él seguía estudiando, empezamos a avanzar en más tiempo, llegó a los 7, 8 años,
y él comenzó un día con un dolor muy fuerte en su estómago, el cual nos llevó a llevarlo a la emergencia del hospital. Aparentemente decían que era una hepatitis la que le estaba afectando. Sin embargo, le hicieron exámenes y el mismo examen de la hepatitis sale negativo. Pero había una afección en su hígado, había una afección que no encontraban la razón por la cual él tenía ese dolor, pero su hígado estaba ligeramente en ese momento inflamado. Siguió normal, lo dan de alta, sigue una secuencia con el médico, que lo estaba atendiendo, el especialista, y le empiezan a realizar una serie de exámenes un poco agotadores y demás, y seguía sin salir absolutamente nada. Nuevamente piensan que es un tipo de hepatitis que no era normal, le vuelven a hacer exámenes sobre eso y vuelve a salir negativo. Ya la preocupación con nosotros empezó a crecer. Claro, él empieza a los dolores un poco más fuertes. Sin embargo, nosotros vemos que no hay que no hay un cambio en su piel. Por ejemplo, cuando dicen que es una hepatitis, dicen que se pone la persona amarilla, que los ojos también tienden a cambiar cierta parte de la parte blanca del ojo, ¿verdad? Dicen que empieza a cambiar de color también, a ponerse un poco amarillenta, pero él no presentaba ningún tipo de esos síntomas. Entonces buscamos muchas opiniones, los llevamos con especialistas en niños específicamente, lo llevamos con un especialista en el hígado, y no encontraba nada, simplemente un hígado un poco más grande de lo normal, pero él sí seguía quejándose del dolor, seguía no comiendo como normalmente comía. Y entonces nosotros seguíamos orando, seguíamos metiéndonos con el Señor, seguíamos clamándole al Señor que Él nos dijera qué era, porque lo difícil de esta situación era que no nos decían qué era lo que tenía. Sería más fácil cuando le dicen a uno y uno saber qué atacar, pero el no saber qué atacar, el no saber la incertidumbre que se vivía en ese momento, en esos tiempos, era complicado. Y también llegó, pues, yo no sé si cierta paz o cierto relajamiento de nuestro lado en el decir que no existía ningún problema, al punto que pues entonces también empezamos nosotros a bajar la guardia, ¿verdad? Empezamos a bajar la guardia y a eso pasó otro año más. Ya él alcanzaba tal vez los 9 años, un poco más, cuando nuevamente vuelve a caer con ese mismo dolor, vuelve a caer con la misma afección, y nuevamente le vuelven a hacer los exámenes, parece nuevamente como que si fuera hepatitis, lo aislaron en el hospital sin nosotros tener una seguridad que era ello. Entonces eso nos causaba a nosotros, nuevamente le repito, una incertidumbre y un dolor de no saber qué era lo que él tenía, simplemente un dolor. Nos habla el médico, nos dice que sencillamente no encuentran nuevamente lo que es y que la única forma de poderlo hacer era haciendo una operación. Abrir para ver qué era cómo se encontraba el hígado y sacar un pedazo de su hígado para poderlo analizar, y eso es una biopsia, ¿verdad? Hacer una biopsia, pero sí tenían que abrirlo a él para poder revisar e identificar y hacer un estudio en base a lo que tenía su hígado. Porque definitivamente la afección estaba, el hígado estaba en una forma que no era normal, pero no nos decían los exámenes absolutamente nada. Entonces el doctor procede, nosotros decidimos por el momento no hacerlo porque el abrirlo podría complicar algunas cosas. No sabíamos qué era, no sabíamos si al abrirlo, al que lo intervinieran quirúrgicamente, eso iba a complicar más el asunto. Entonces esa incertidumbre para nosotros era un poco complicada.
empezamos a hacer las consultas. Algunos doctores nos decían, miren, es mejor que no lo abran porque puede ser una afección mayor y solo se puede complicar más. Algunos otros médicos nos decían, bueno, es la única solución que hay, y lo que tratamos de hacer fue hablar directamente con nuestro Padre, ¿verdad? Llegar con el Señor, que Él nos diera paz para nosotros poder seguir los procesos y los pasos que Él quisiera que nosotros diéramos. Sin embargo, es un tiempo donde los silencios del Señor, ¿verdad? Entendiendo que Él sí estaba en el asunto, pero que simplemente no encontrábamos una respuesta de parte de Él de qué hacer. Seguíamos nosotros clamando, seguíamos nosotros haciendo las consultas necesarias, buscando por cualquier medio una explicación a lo que estaba sucediendo, porque necesitábamos que alguien nos dijera, miren, no se preocupen, ¿verdad? O sea, por lo menos, aunque nosotros sabemos que nuestra esperanza está en el Señor, el ser humano trabaja de esa manera, ¿verdad? Trabaja en el sentido de que necesita que alguien le diga a uno, no te preocupes, ya vi que no pasa nada. Pero no llegaba tampoco esa respuesta, nadie nos decía absolutamente nada, al punto que llegó una desesperación con nosotros y encontramos a un doctor especialista específicamente en niños y específicamente en el hígado. El doctor muy coherente, muy ético, nos dijo que ya llevábamos un seguimiento con la otra doctora, y que él creía también que lo que ella sugería era lo que debíamos de hacer, que debíamos de hacerle la intervención quirúrgica para poder entender qué era lo que tenía ese hígado, poder comprender y científicamente, clínicamente, tener una respuesta a lo que ese hígado tenía exactamente. El nivel de los exámenes, lo que sí lanzaban, era un nivel elevado de transaminasas. Según decían, podré exagerar tal vez en este momento, pero por un ejemplo, como les digo, no recuerdo ahorita exactamente cuál era el número de las transaminasas, pero digamos que lo normal eran 60 transaminasas en un hombre mayor, y él tenía, si no estoy mal, 700 el número de transaminasas. O sea, estaba demasiado elevado, y sobre todo para un niño. O sea, el porcentaje era muy alto. Entonces nos responde él de que lo mejor es hacer esa intervención. Lo ponemos en las manos del Señor, junto con mi esposa, para tomar las decisiones que sean. Siempre tenemos nuestras reglas internas como familia. Primero, ponerlo en las manos del Señor, orarle al Señor, ponerlo en las manos de Él. Y segundo, ponernos de acuerdo entre ella y yo, y al estar ya de acuerdo ambos, poder tomar una decisión. Lo ponemos en las manos del Señor, lo traemos a los pies del Señor a través de un ministro, y nos aconsejan que lo ideal pues es hacerlo, que lo pusiéramos delante del Señor y que pudiéramos que lo intervinieran. Lo hicimos, hacemos la cita para hacer la intervención. Gracias a Dios el seguro cubre el total del monto que de eso costaba. Y llegó el día de la operación. Ese día pues para nosotros fue muy complicado. Para cada padre de familia, yo sé que las personas que me pueden estar escuchando y que es padre de familia, es muy difícil ver a un hijo en una condición de una enfermedad, de una condición de que va para una sala de operaciones. Uno quisiera ser uno el que va en ese momento, y en ese momento uno comprende algunas cosas, como el padre sufrió, ¿verdad? Lo que el padre sufrió al ver a su único hijo llegar a la cruz del Calvario y pasar lo que pasó el Señor Jesucristo. Uno puede entender más cuando tiene una complicación o tiene una enfermedad de este tipo con uno de nuestros hijos. Cambio de vida. Cambio de vida. Lo ponemos en las manos del Señor, junto con mi esposa, para tomar las decisiones que sean. Siempre tenemos nuestras reglas internas como familia. Primero,
ponerlo en las manos del Señor, orarle al Señor, ponerlo en las manos de Él. Y segundo, ponernos de acuerdo entre ella y yo, y al estar ya de acuerdo ambos, poder tomar una decisión. Lo ponemos en las manos del Señor, lo traemos a los pies del Señor a través de un ministro, y nos aconsejan que lo ideal pues es hacerlo, que lo pusiéramos delante del Señor y que pudiéramos que lo intervinieran. Lo hicimos, hacemos la cita para hacer la intervención. Gracias a Dios el seguro cubre el total del monto que de eso costaba. Y llegó el día de la operación. Ese día pues para nosotros fue muy complicado. Para cada padre de familia, yo sé que las personas que me pueden estar escuchando y que es padre de familia, es muy difícil ver a un hijo en una condición de una enfermedad, de una condición de que va para una sala de operaciones. Uno quisiera ser uno el que va en ese momento, y en ese momento uno comprende algunas cosas, como el padre sufrió, ¿verdad? Lo que el padre sufrió al ver a su único hijo llegar a la cruz del Calvario y pasar lo que pasó el Señor Jesucristo. Uno puede entender más cuando tiene una complicación o tiene una enfermedad de este tipo con uno de nuestros hijos. Vemos el momento en donde él se va a la sala de operaciones, un momento de quebrantamiento total para nosotros como padres. Fue un momento muy difícil. Yo veo a mi esposa quebrarse totalmente. Tenía que ser yo la parte fuerte, aunque por dentro también estaba con ese quebrantamiento, con ese dolor de parte de Dios, y es donde uno le pregunta al Señor, ¿verdad? Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Tengo miedo, ¿verdad? Esos son los sentimientos que pueden llegar a cada uno. El miedo que puede llegar uno a decir, ¿qué pasa si algo sale mal en la operación? ¿Qué pasa si al abrirlo encuentran algo que uno ni se imagina y ni quiere mencionar, ¿verdad? Como enfermedades tal vez que pueden llegar a ser mortales. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto llega a pasar? Llega el momento donde uno no quisiera decir reclamarle al Señor, porque siempre he tenido el temor reverente al Señor de reclamarle las cosas, porque sé que Él siempre tiene en su voluntad cada uno de sus planes. Entonces, sin reclamo, pero sí preguntándole, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, tengo miedo. Eso fue lo que yo le decía, Señor, tengo miedo, pero estamos en tus manos. Entra, el doctor había dicho que lo ideal, perdón, el número de horas iba a ser 1 hora máximo, el que él se iba a tardar. La intervención duró un poco más de 2 horas y media. No salían, y eso causaba más incertidumbre en nosotros. Cuando sale el médico, sale diciéndonos, después de esas 2 horas y media que parecieron como que fueron días para nosotros, la cara al salir del médico no era la mejor. Y eso, solo con ver la cara del médico, pues es otro impacto para nosotros un poco difícil. Y el médico nos dice que efectivamente encuentra un hígado más grande de lo normal, un hígado que tiene un color no normal, un color muy amarillento, casi llegando a café, fueron las palabras de él. Y dice, ese hígado no es normal, tomamos una buena muestra y ahora lo que queda es enviarlo a patología. No puedo decirles mayor cosa porque lo que veo es eso nada más, un hígado muy grande, un hígado que pareciera un hígado de alguien que tomó por muchos años, que tal vez está, que fue de un alcohólico o de ese punto. Y en un niño lo vemos muy anormal. Y eso está haciendo que las transaminasas crezcan y que suban sin parar. Así que lo que queda ahora es mandarlo a patología, y lo que queda, y la operación y lo demás pues salió muy bien. Él va ahora a recuperación y a cuidarlo para que mientras podamos ver qué es lo que pasa. Pasan los días sin noticias, pasan, si no estoy mal, fue alrededor de 1 mes y medio lo que se tardó el resultado en llegar. Pero en ese tiempo para nosotros fue todavía un poco más difícil, ¿verdad? Él, pues un niño amante de comer pizza, de comer helado, de comer cosas que son de un niño, ¿verdad? Que no podía comer nada de eso.
tuvimos que ponernos a dieta casi que en toda la familia, ¿verdad? Para poder ayudarlo a él y que no pudiera él tener ese problema. Pero en ese tiempo nosotros clamamos al Señor. Vemos cómo el Señor fue misericordioso con nosotros, cómo el Señor escuchó nuestra oración, buscamos de Él. Uno tiene una mala costumbre y es que cuando uno tiene un problema es cuando más se acerca al Señor, y no debería ser así, ¿verdad? Nosotros deberíamos de acercarnos al Señor día con día, de tener una relación íntima con Él, esté uno bien o esté uno mal. Pero lamentablemente cuando llegan los problemas, cuando llegan las pruebas, uno dobla rodillas. Eso es lo que normalmente hace el cristiano, e incluso la humanidad, ¿verdad? La humanidad se acerca al Señor cuando tiene un problema. Cuando no lo tiene, pues se aleja, ¿verdad? Vuelve al punto de donde inició. Pero nosotros, ya teniendo una relación con el Señor, como les decía al principio, siendo servidores del Señor, conociendo que el Señor va anotando en el libro de las obras y en el libro de las memorias todo lo que uno puede llegar a hacer y agradarlo a Él, siendo conocedores de la palabra, nos aferramos a eso. Nos aferramos a la palabra del Señor, nos aferramos a que sabiendo que teníamos un Padre de misericordia. Y en ese tiempo vemos cómo el Señor prueba nuestra fe también. Y junto con mi esposa pues decidimos entregarle a nuestro hijo y decirle: Señor, no sabemos qué pueda pasar, sabemos que el hígado es un órgano que sí puede ser regenerativo. De hecho, eso nos explicó el doctor, que el pedazo que le había quitado, eso se iba a regenerar, que no había de qué preocuparse, pero que al final es un órgano vital, ¿verdad? Entonces al ver eso, nosotros pues decidimos entregarle a nuestro hijo al Señor, decirle: Señor, aquí está nuestro hijo, si es una ofrenda para ti, si tú así lo deseas, te lo entregamos. Y claro, fue otra parte de quebrantamiento, fue otra parte de dolor, fue otra parte donde decirle al Señor eso, pues creo yo que tendría uno que llegar a un cierto nivel de comunión y de madurez con Él para poder alcanzar ese entendimiento. Gracias a Dios pudimos alcanzarlo y se lo entregamos al Señor. Al entregárselo al Señor tuvimos paz y entendimos que había un plan del Señor para nosotros. Fue pasando un poco más el tiempo cuando nos llaman y la doctora nos dice que pareciera que el hígado está bien, que no hay razón del por qué el hígado está grande, pero que también ven que las transaminasas empiezan a bajar de una manera increíble. Después de estar, como les dije, en 700, llegó a estar en 100, y eso era para él algo ya casi normal. Comprendimos que el Señor nos había puesto en una prueba. Comprendimos que el Señor había tenía un plan para nosotros y que Él lo que quería era saber si nosotros estábamos dispuestos, qué tan dispuestos estábamos nosotros para con Él. Comprendimos muchas cosas a través de eso, pero sobre todo que tenemos un Dios de milagros, un Dios de imposibles, un Dios que puede hacer que lo que parece malo sea bueno. Entendimos que el Señor había hecho un milagro en la vida de nuestro hijo y que iba a ser para nosotros un testimonio de vida. Al tiempo nos llaman a nosotros al pastorado y vemos ahora cómo no solamente ahora tenemos 2 hijos en lo biológico, sino tenemos ya varios hijos en lo espiritual, y que uno, cuando una parte del cuerpo se afecta, pues uno también, todo el cuerpo se duele. Entonces, esa fe que el Señor pudo haber incrementado en nosotros, ese testimonio que el Señor pudo haber hecho, pudo poner en nuestra vida, como hay muchos más que los podría contar, pero el Señor, cuando me hacen la invitación para ese fue el testimonio que puso Él en mi corazón para poderles decir de que hay un Dios de imposibles, que hay un Dios que puede cambiar cualquier situación mala, cualquier diagnóstico en algo bueno, que ni siquiera médicamente ni científicamente lo van a comprender, porque es incomprensible la misericordia y la gracia del Señor en nuestra vida. Cambio de vida.
Esta es una producción de Rema Communication Group.